Un saludo afectuoso a nuestros hermanos y seguidores fieles de esta serie de estudios elaborados para la edificación de la Iglesia, muy especialmente en estos postreros tiempos. Sus hermanos Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez les agradecen su apoyo por medio de sus oraciones, pero sobre todo por el seguimiento que dan a este esfuerzo que hacemos en el amor del Señor. Y continuamos en el capítulo 2 y ahora en el vamos a ver versos 6 y 7 en esta oportunidad, que es nuestra 12ª entrega de esta serie sobre Primera Tesalonicenses, donde Pablo sigue con la presentación del informe, que es una verdadera apología, es decir, un discurso de defensa apostólica. Está centrado este discurso en el deshacer las calumnias levantadas contra los misioneros y en especial contra el apóstol Pablo. En este versículo 6 nos indica el apóstol Pablo que le acusaban de buscar prestigio personal. Es el constante peligro esto del predicador, el hacer alarde de sí mismo en vez de presentar el mensaje. Y dice el verso 6 de la siguiente manera: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ni buscamos gloria de los hombres. Henry Morris escribe que, y cito, este comentario es una acusación de muchos evangélicos modernos profesos que a menudo están tan enamorados de la aceptación y el prestigio entre sus pares que diluirían los estándares bíblicos de doctrina y práctica para alcanzar y mantener su posición en el mundo. Decía este hermano, el apóstol, en virtud de su oficio, podría haber buscado la estima, la alabanza y el honor de los tesalonicenses, pero no aprovecharon su posición, ni él ni sus compañeros. Además, el amor por los aplausos no fue lo que motivó que Pablo y sus asociados hicieran todo este esfuerzo por estos hermanos. Buscar, del griego seteo, esta palabra la utilizó el Señor en el Evangelio de Juan, cuando les pregunta a los judíos, en San Juan capítulo 5, verso 44, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis, y ahí está otra vez el griego, la palabra seteo del griego, la gloria que viene del Dios único? Los críticos del Señor no podían creer en Él, porque preferían la alabanza de los hombres a la alabanza de Dios. Buscaban constantemente lo que era popular sobre lo que era verdad. Por el contrario, el Señor Jesús vivió únicamente para la gloria de Dios y no cedió a los halagos de las personas. Cuando Satanás le tentó, mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, diciéndole en Mateo capítulo 4, verso 9, todo esto te daré si postrado me adorares, les respondió el Señor Jesús, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 10. Todo esto te daré, nos dice con frecuencia Satanás. Sugiere que el mundo de los negocios, el mundo de la política, el mundo de la fama o el mundo de lo que nuestro corazón anhela puede ser nuestro, si tan solo lo adoramos. Podemos obtener lo que queremos, podemos cumplir nuestros deseos y nuestras fantasías, podemos ser alguien. Todo lo que debemos hacer para conseguir esas cosas del mundo es ir tras ellas por el camino del mundo, que es el camino de Satanás. Eso en esencia es lo que el tentador mentiroso siempre promete. Él le prometió a Eva que al comer la fruta prohibida, ella no moriría como Dios le había advertido.
sino que, de hecho, ella misma se convertiría en un dios. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versos 4 y 5. Pero Jesús les respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le dio resueltamente la espalda al camino de la popularidad mundana y escogió el servicio a Dios. Y esto es lo mismo, querido hermano, que tenemos que hacer tú y yo hoy en día. Los judíos de los tiempos de nuestro Señor estaban tan interesados en la aprobación de sus semejantes más que en agradar a Dios. Tenían miedo de lo que dirían sus amigos si dejaban el judaísmo. No estaban dispuestos a soportar la persecución que seguramente vendría si se convirtieran en verdaderos seguidores de Jesús. Todavía hoy en día, el miedo a lo que otros puedan decir o hacer es un impedimento importante para la verdadera conversión. Existe también la posibilidad constante de que el predicador pueda usar su ministerio como un medio para aumentar la autoestima pública en lugar de transmitir con fidelidad el mensaje de Dios a los hombres. Recordemos que los hombres de los últimos tiempos, que son los nuestros, nos dice 2 Timoteo 4:3, tendrán comezón de oír. Y comezón es la traducción de la palabra griega nexo, que está en el tiempo presente, lo que indica que sucede constantemente. Ellos constantemente buscarán ser excitados, es decir, buscarán obtener placer. Continuamente buscarán nuevas informaciones, como si fuese una comezón excitante que solo los falsos maestros podrán satisfacer con sus palabras vacías, engañosas y de poco peso. Mientras que Jeremías les decía a los benjaminitas a que huyeran del invasor que venía del norte, según vemos en Jeremías capítulo 6, verso 1, y les decía a los de Judá que se arrepintieran para que no se aparte mi alma de ti, dice Jehová, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada, según el verso 8 de este capítulo 6. Los falsos profetas lo que decían era, o procuraban, como dice el versículo 14, curar la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz. Y sin embargo, no hay paz. Como afirma Thomas Constable, comentando este capítulo, dice él, los líderes de la gente habían tratado de curar el cáncer de la población con una venda. Siguieron prometiendo que todo estaría bien, mas sin embargo, no habría paz por causa de los pecados de Judá. No hubo paz, ni habrá paz tampoco en el día de hoy, mientras no haya un verdadero arrepentimiento. Hoy se oye en las iglesias, como muchos llaman, al arrepentimiento de solamente los inconversos, pero escasea el llamado a los hermanos a arrepentirse. Una de las características de la posmodernidad es el hedonismo, o sea, la búsqueda del placer como fin y fundamento de la vida. El hombre de hoy, tanto como también ocurre dentro de la iglesia, no quiere nada que entrañe sacrificio. No quiere que se le hable de sufrimiento. No quiere cargar la cruz, como dice Mateo 16:24. Quiere disfrutar aquí y ahora. Vivir plenamente el momento presente. Pero, mi querido hermano, es tiempo también de arrepentirnos, de que la iglesia también haya arrepentimiento.
Aunque, continúa el apóstol Pablo, podríamos seros cargas. El término carga, del griego varos, denota peso, es decir, todo aquello que oprime físicamente. O también, como en el caso nuestro aquí en este texto, el hacer una demanda de las propias energías materiales. Pablo está dejando en claro su derecho como apóstol al apoyo financiero, pero en el siguiente versículo dice que se comportó tan desinteresadamente como una madre lactante. El punto es que Pablo y sus compañeros estaban entre los tesalonicenses para darles algo. Y este algo era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No para quitarles algo, ya fuera esto dinero o alabanzas. Por lo tanto, no vinieron ante ellos haciéndoles o reclamándoles algo como apóstoles. Seros carga como apóstoles de Cristo. Heber escribe que el término apóstol denota a uno que es comisionado y enviado como representante de otro, en este caso, de Cristo. Tiene la fuerza de nuestra palabra misionero, que es el término correspondiente del latín. Aquí está en plural, apostoloi, y es la primera vez que Pablo se describe a sí mismo y a sus compañeros con este término, y lo usa en un sentido más amplio y general para referirse a aquellos que son enviados por Dios como sus mensajeros. Así también continúa el apóstol en el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Si no, fuimos tiernos. Es otra forma también de traducir esta frase inicial. Si no, del griego alá, habíamos visto ya en otro estudio, introduce un fuerte contraste. En lugar de usar la autoridad apostólica, usaron estos misioneros solo los métodos más amables y gentiles para ganarlos y promover así su paz y orden. Fueron tiernos. Los misioneros habían ocupado el puesto de un maestro amable rodeado de sus ansiosos estudiantes. Lejos de ascender a un alto pináculo y hablar con sus seguidores, como era la costumbre de los maestros de aquella época, los misioneros se mezclaron libremente con ellos, o sea, entre vosotros. La afirmación sobre su comportamiento gentil es seguida inmediatamente por una declaración figurativa. Utilizan el término nodriza, que denota aquí a una madre amamantando, es decir, como una madre que cuida a sus hijos pequeños. Cuando los tesalonicenses aceptaron el Evangelio, eran como niños que necesitaban el cuidado tierno y amoroso que les proporcionaban los misioneros. Un niño lactante puede enfermarse por efecto de una reacción a algo que la madre ha comido. El cristiano que está alimentando a otros debe tener sumo cuidado de no alimentarse de las cosas equivocadas él mismo. Si no amamantamos a los nuevos cristianos con la leche de la palabra, nunca podrán madurar para apreciar la carne de la palabra. Pedro les dice a sus lectores: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es en 1 Pedro 2:2. El verbo empleado aquí, usado aquí, es desead, está en el modo imperativo,
lo que significa que es un mandato. Y está en la voz activa, o sea, le corresponde al sujeto, que en este caso son los receptores de la carta, el hacer, el desear la palabra de Dios. La idea es, hazlo ya, hazlo ahora, no te demores. Es un mandamiento y no una acción o sugerencia. En otras palabras, anhelar la verdad en el corazón de uno no es una opción. Si deseamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es la gran tarea, no solo del cristiano individual, sino también de la iglesia. Cuando hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios, tenemos una naturaleza divina con un nuevo anhelo. Y Pedro nos dice, decídete de una vez por todas para ansiar intensamente la palabra de Dios. Uno de los primeros síntomas que muestra un niño enfermo es que pierde el apetito. Una madre atenta se pone inmediatamente en alerta porque sabe que esto es una señal de que algo no anda bien. Lo mismo ocurre en el creyente cuando pierde el apetito por la palabra. Es muestra de que está enfermando. Debemos estar claros. La única leche que puede ser de beneficio para el desarrollo de los bebés es la espiritual. Vernon McGee tiene un pensamiento interesante sobre lo que significa la leche pura de la palabra. Dice él, y cito, es mi convicción que la leche pura de la palabra significa la palabra total de Dios. No crecemos espiritualmente levantando un verso para comodidad aquí y allá. Necesitamos la palabra total de Dios para crecer. Necesitamos una dieta completa y bien equilibrada. Por supuesto, comenzamos con leche. Pero llega el día en que queremos un bistec, una buena papa al horno, una ensalada verde y tal vez, diríamos nosotros, arroz y habichuela al lado. Y así vas obteniendo toda la nutrición espiritual que necesitas en la palabra total de Dios, decía este hermano. El que nosotros estemos haciendo, hermanos, todo este esfuerzo, transmitiendo estos estudios, es para exponer lo más minuciosamente posible toda la palabra. No para hacer alardes de conocimiento, sino para ayudar a los hermanos en su crecimiento espiritual. Querido hermano, ¿estás tú deseando fervientemente la palabra? ¿Estás dedicando tiempo para no solo leer la palabra, sino también para meditar en ella? ¿La estás poniendo en práctica? Queridos hermanos, este es nuestro más caro deseo. Mañana, si es la voluntad de nuestro Señor, continuaremos con otro estudio de esta interesante carta. Que Dios les bendiga.